Te doy nuevamente la bienvenida al curso Comité de Convivencia Laboral que genera impacto. En esta sesión nos vamos a enfocar en cómo hacer una muy buena elección del Comité de Convivencia. Pero antes de entrar en ese tema en particular, es importante tener claridad de para qué existe el Comité de Convivencia, cuál es el verdadero propósito de este comité más allá de cumplir un requisito de ley. Es importante partir entonces de que el Comité de Convivencia Laboral se conforma como una medida preventiva de acoso laboral que contribuye a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que afectan su salud. Este es como el punto de partida, el para qué se conforma este comité de convivencia. Es supremamente importante volver a ratificar que es una medida preventiva de acoso laboral. Eso quiere decir que el comité de convivencia tiene mucho trabajo, tiene muchas cosas en que enfocarse, inclusive cuando no hay situaciones de presunto acoso laboral. ¿Por qué? Porque finalmente existe para prevenir que se presenten estas situaciones de acoso laboral. El comité de convivencia se conforma más allá de un requisito de ley. Miren, en las empresas están conformadas obviamente por seres humanos que tienen pensamientos, que tienen comportamientos, que tienen situaciones, cada una muy diferentes, y que al interactuar en un lugar de trabajo puede darse lugar a que se presenten situaciones que generan fracturas en las relaciones interpersonales, que generan lo que llamamos conflicto en esas relaciones interpersonales. Y esos conflictos que se presentan pueden llegar a afectar, obviamente, el relacionamiento entre las personas, y eso hace que el clima de trabajo, que el ambiente de trabajo sea desfavorable para el bienestar de las personas que hacen parte de esa empresa. Por eso también decimos que el comité de convivencia se conforma también para trabajar acerca de los riesgos psicosociales. Hay muchos factores que inciden en el riesgo psicosocial, y el comité de convivencia es también una medida que la empresa tiene para mitigar, para controlar esos factores de riesgo psicosociales. Entonces, en conclusión, el comité de convivencia laboral tiene por objeto prevenir esas conductas que pueden desencadenar el acoso laboral y atenderlas cuando éstas se presentan. Ese es el propósito mayor del comité de convivencia. Miren, el ambiente de trabajo juega un papel muy importante para la salud mental de las personas, juega un papel muy importante para que esas personas que hacen parte de la empresa se sientan muy a gusto trabajando ahí. Incluso hay accidentes de trabajo, hay situaciones en la labor que se presentan por situaciones asociadas a las interacciones, por situaciones asociadas a los factores de riesgo psicosocial o a las situaciones que pueden finalmente desencadenar un acoso laboral. Es el comité de convivencia puede generar mucho impacto en el grupo de trabajo, en esa cohesión del equipo de trabajo para lograr bienestar que se verá también reflejado en la salud mental de las personas, y también esa cohesión del equipo de trabajo juega un papel muy importante para el avance de la empresa. Hay teorías administrativas que hoy dicen que uno de los factores de competencia o competitivos entre las empresas son los equipos de trabajo, y ese equipo de trabajo estará más cohesionado cuando las relaciones entre ellos así lo permiten. El comité de convivencia tiene entonces una función muy importante de identificar esas situaciones que pueden desencadenar esos conflictos interpersonales para intervenirlos de manera preventiva y evitar que se conviertan en un presunto acoso laboral. Ese es el verdadero propósito del comité de convivencia. Vamos entonces a hablar ahora sí de la elección de este comité.
El comité de convivencia debe estar conformado por 2 representantes del empleador y 2 representantes de los trabajadores. Ese es el lineamiento desde el punto de vista legal para Colombia. Para las personas que no hacen parte de Colombia, es importante que revisen la legislación al respecto de su respectivo país. Seguramente existe legislación para este comité. Puede pasar que tenga un nombre diferente, pero su función, su propósito es el mismo. Entonces, para Colombia, el comité de convivencia debe estar conformado por 2 representantes del empleador y 2 representantes de los trabajadores. Para empresas que tengan menos de 20 trabajadores, este comité estará conformado por un representante de cada una de las partes, de los trabajadores y del empleador. Cada uno de esos representantes debe tener su respectivo suplente. Los representantes de los trabajadores se eligen por votación libre y los representantes del empleador los asigna o los define el empleador. Vamos ahora a mirar qué es importante tener en cuenta antes de hacer esa elección de los miembros del comité de convivencia. Entonces, lo primero es que el comité de convivencia no podrá conformarse con trabajadores que se les hayan formulado quejas de acoso laboral o que hayan sido víctimas de acoso laboral en los 6 meses anteriores a su conformación. Esto es supremamente importante, que le demos cumplimiento a esto. Cuando se vaya a hacer la elección de este comité y se vaya a empezar a divulgar cuáles son esas características que debe cumplir las personas que van a ser parte de este comité, tanto los trabajadores como el empleador deben conocer estas premisas, estas características que están determinadas por la legislación. Otra de las situaciones o de lo que tenemos que tener en cuenta previo a la elección o previo a la postulación de los candidatos que van a ser elegidos o designados es que deben cumplir con ciertas características como el respeto, la imparcialidad, la tolerancia, la serenidad, la confidencialidad, la reserva en el manejo de la información, la ética. Y deben también desarrollar o contar con habilidades como comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos. Pero estas habilidades se pueden desarrollar y lo veremos más adelante en el plan de formación para este comité. Lo más importante es que cuando se empiece a hacer pues como la convocatoria, se tenga claridad en estas características. Entonces, cuando uno conoce el equipo de trabajo, sobresalen las personas que pueden llegar a ser miembros de este comité. Pero, obviamente, ellos deben postularse de manera voluntaria y serán los trabajadores quienes elijan a sus representantes. Para el caso del empleador que asigna las personas que lo representarán, es muy importante que tenga en cuenta esto para que él determine quién es la persona más idónea que lo representará en este comité. Miren las características: confidencialidad, reserva de la información, ética. Son características fundamentales para pertenecer a este comité. Muy bien. Ya en este momento pasamos como por la fase de contarle a las personas qué es el comité de convivencia, para qué existe el comité de convivencia, cuáles son las funciones, qué beneficios van a tener los trabajadores y la empresa al contar con un comité de convivencia. Es importante que la gente sepa esto para que se postulen a ser miembros de este comité. Una vez que las personas sepan esto, pues ya tendremos candidatos por los cuales se podrá votar. Entonces se debe dar a conocer a las personas quiénes son los candidatos que se postularon y por quienes pueden votar el resto de las personas. Para hacer esa votación es necesario tener en cuenta estas prácticas. Lo primero es que
Debemos garantizar que la votación que se va a realizar sea una votación transparente y participativa. Lo segundo es que el mecanismo que se defina para la votación debe ser un mecanismo claro y al que puedan acceder todos los trabajadores. En la norma no se establece un lineamiento para realizar la votación. Es el líder del proceso de seguridad y salud en el trabajo, nosotros, los que definimos cuál puede ser el mejor mecanismo para la empresa para que se logre hacer una votación transparente y participativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el mecanismo que se elija para la votación tiene que ser un mecanismo sencillo al que puedan acceder todos los trabajadores. Por ejemplo, si la votación se va a hacer a través de un formulario de Google, tenemos que garantizar que todos los trabajadores puedan acceder a ese formulario, sepan manejarlo, sepan diligenciarlo. De lo contrario, debemos buscar o deben buscar otro mecanismo de votación. De todo lo que pasa en esa jornada de votación, en esa elección, debe quedar evidencia de ese proceso. Tampoco hay un lineamiento que nos diga, miren, la evidencia debe ser a través de un acta, debe ser a través de un registro fotográfico, no. Lo elige el líder del proceso de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta las características de la empresa, que es lo mejor para la empresa. Entonces, se debe hacer una apertura de la jornada de votación. Es para la gente, debe ser absolutamente claro el día, la hora en la que se hará la votación, a la hora que inicia y a la hora que se cierra la votación. Debe haber una evidencia de la apertura de la jornada, debe haber una evidencia del cierre de la jornada de votación. Posteriormente se debe hacer el conteo de los votos. Cuando se haga ese conteo de los votos, se debe divulgar a todos los colaboradores quiénes fueron las personas elegidas para ser parte de este comité de convivencia. Ese es también el momento propicio para recordarle a todas las personas cuáles son las funciones de este comité. En qué momento los trabajadores pueden acceder a este comité y cuáles son esos beneficios. Entonces, de todo esto debe quedar una evidencia que en caso de que se requiera validar y evidenciar que se hizo el proceso de votación transparente y participativo, la empresa cuente con dichas evidencias.